Y les he convocado porque quiero explícitamente acusar a lo que va quedando de Coalición Canaria en La Laguna de, primero, ser una mera agencia de los grandes intereses inmobiliarios y, en consecuencia, en materia de disciplina urbanística, de los grandes infractores. Y segundo, porque me referiré a otro tema que viene al Pleno, de volver a ser lo que siempre fue, una filial de Coalición Canaria de Santa Cruz. La misma filial que cuando se pretendió que La Laguna desapareciera como municipio independiente, se sumó a la propuesta mediante la fusión con Santa Cruz. Y trataré de argumentarlo brevemente. Estas dos acusaciones. Y que las quiero hacer con la mucha, regular o poca credibilidad que me haya ganado ante la opinión pública de La Laguna, ante la ciudadanía lagunera, después de estar más de 20 años ejerciendo la función de control propia de la oposición, que es la que no resisten toda esta camada de jovencitos criados exclusivamente en las ubres del poder. Entro en materia. Anuncié hace muy pocos días que el pleno extraordinario que proponía Coalición Canaria tenía un objeto político claramente contrario a la Constitución, que era abrirle sendos expedientes de multa sancionatorios a 3 ciudadanos que ocupan posiciones institucionales relevantes, pero no por su actuación como gobernantes ni como cargos representativos, sino como ciudadanos. Y que eso era discriminatorio, contrario a la Constitución y además establecía un pésimo precedente. Y dije que lo único viable de aquella propuesta era la de abrir a todos los ciudadanos que hayan cometido infracciones, además del expediente de disciplina urbanística, cuyo objeto es proteger la legalidad urbanística, obligarles a legalizar lo que hayan efectuado sin licencia o a demolerlo, además de ese expediente de disciplina urbanística, se les abriera un expediente sancionatorio cuyo objeto es imponerles una multa. Y quiero decir, no solo a los ciudadanos, también a las empresas y también a entidades como pueden ser, por ejemplo, la Iglesia, que es objeto de algunos expedientes de disciplina urbanística. El secretario de la corporación insistió en el mismo criterio que yo he mantenido y esto le ha obligado a Coalición Canaria a dar marcha atrás, a recular. Y lo ha hecho como lo hacía aquel general al que cuando le pidieron un parte de guerra dijo: avanzamos victoriosamente sobre nuestra retaguardia, porque estaban huyendo en desbandada. Y esto es lo que ha ocurrido. De forma que la propuesta de Coalición Canaria consiste ya única y exclusivamente en que se le abra un expediente para multar a todos y cada uno de los infractores, ciudadanos, empresas, entidades que hayan cometido infracciones urbanísticas. Tengo que decirles que desde 2015 a 2019, último periodo de Coalición Canaria, no se abrió ni un solo expediente sancionatorio, como los que ellos piden que abramos ahora. Y de 2019 a hoy se ha abierto uno solo, al cual hice referencias el otro día, porque había una infracción urbanística de extraordinaria envergadura y con todo lo que ello implica. Bien, estamos ante ese pleno, que tomará los acuerdos que tome. Y si toma un acuerdo favorable a la propuesta de Coalición Canaria, yo ese acuerdo lo pondré en manos de los servicios jurídicos de la gerencia, porque el Ayuntamiento de La Laguna es una institución que gestiona el urbanismo a través de un organismo autónomo, gerencia de urbanismo, que se debe limitar a la ejecución de la ley. Y yo no voy a aceptar ninguna orden del Pleno que altere la estructura y el funcionamiento actual del Ayuntamiento de La Laguna si quieren que supriman la gerencia de urbanismo y, en todo caso, que implique una merma
de las atribuciones propias de la gerencia. No voy a renunciar en nombre del Gobierno municipal a ejercer la función de dirección política, que es lo que corresponde a los gobiernos democráticos, ni poner esa función en las manos desorientadas y a la desbandada de Coalición Canaria, que lo único que está demostrando es que no están en condiciones, por desesperados que estén, de volver no a dirigir la laguna, simplemente a ocupar los sillones de la alcaldía y del Gobierno municipal. Esta es mi posición. ¿Por qué digo que Coalición Canaria en realidad vuelve a actuar en esta materia como lo que siempre fue, una agencia de representación de los grandes intereses inmobiliarios? Porque si la resolución que ellos proponen se cumpliera, se ejecutara, tendríamos que dividir los recursos de la gerencia de urbanismo en dos, porque la tramitación de un expediente de disciplina conlleva la misma carga de trabajo que la tramitación de un expediente de multa sancionatorio. ¿Y quiénes resultarían beneficiados de esa pérdida de eficacia por nuestra parte? Los grandes infractores, que es a quienes se dirige prioritariamente, no exclusivamente, la actual política de disciplina urbanística que yo formalicé previo informe de los servicios de la gerencia en una instrucción. Y en esa instrucción no se descarta la iniciación de expedientes de multa, ni se descarta la tramitación de expedientes al pequeño infractor en materia de disciplina urbanística, no. Se establecen prioridades, como cuando el Gobierno de España le dice a las fuerzas y cuerpos de seguridad que la prioridad para una determinada etapa es la persecución de delitos contra la seguridad vial, narcotráfico o gran delincuencia financiera. No dice que no se persigan los otros, sino que las prioridades son esas. Y en eso consiste la labor de dirección política, que es lo que no ha habido en esta gerencia durante mucho tiempo. Y al no haber dirección política, todo el mundo sabe quiénes son los grandes beneficiarios, porque por inercia la ley le cae más al pequeño infractor que al gran infractor, que es el que además dispone de grandes recursos de asesoramiento. Bien, segunda parte. Coalición Canaria presenta para el Pleno una moción pidiendo que se suspenda la ejecución del proyecto de la llamada variante de la autopista del norte, la TF5, de Guajara a Guamás. Esto lo pide el partido que ha estado al frente de la ordenación del territorio de la isla, del Gobierno de la Laguna y de su urbanismo durante más de 30 años. Durante más de 30 años. Y lo pide sobre una base de mentiras. Coalición Canaria sintoniza en estos momentos en su estilo y en su desesperación con el método de la extrema derecha, la falsa noticia. Y esta moción está llena de falsas noticias. La primera, que la variante de la Tenerife 5 es la primera fase de la autopista exterior, a la que muchos laguneros y entre ellos nos hemos opuesto desde siempre y nos seguimos oponiendo. La variante es una pieza viaria autónoma y les voy a entregar la parte del Plan Insular de Ordenación aprobado en el año 2002, donde queda manifiestamente demostrado. Una cosa es la variante de la autopista del norte de Guajara a Guamás y otra cosa es la autopista exterior, que atravesaría los baldíos para ir a buscar la autopista del sur, destruyendo 1 millón de metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria en nuestro municipio. Pero ocurre que ejecutando la variante de la Tenerife 5, de Guamás a Guajara, no solo se contribuirá a aliviar, no se resolverán, pero se contribuirá a aliviar visiblemente los embotellamientos. No solo eso, la variante de la Tenerife 5 es una cuestión de la laguna. Tiene una dimensión municipal a la que Coalición Canaria renuncia. Por eso digo que vuelven a ser la filial de Coalición Canaria de Santa Cruz. Clavijo diría los medianeros, despectivamente, el lenguaje de Clavijo, pero yo no empleo ese lenguaje, digo simplemente una filial. ¿Por qué? Porque esa variante la hemos defendido muchos años, muchos laguneros, históricamente yo el primero, históricamente, no el más importante, pero sí el primero históricamente, porque esa variante va a resolver un problema de ordenación y de desarrollo futuro de la laguna. La actual autopista del norte es un valladar, una barrera inexpugnable de la ciudad hacia donde debe crecer, que es hacia el sur. ¿O es que Coalición Canaria sigue apostando porque la ciudad crezca hacia el norte, es decir, hacia La Vega, como lo han intentado en 2 ocasiones en los últimos 20 años?
No, este es un problema de ordenación de futuro de la laguna. Y por eso esa variante tiene que ir bajo rasante, porque si no sería trasladar el problema que tenemos hoy 1 kilómetro más al sur. Esa variante debe ejecutarse. Es una vía con independencia de la autopista exterior, no es la primera fase de la vía exterior, como mentirosamente dicen en la moción, y además vuelvo a poner de manifiesto que Coalición Canaria, como filial que es en la laguna de la ATI de Santa Cruz, se desentiende de los problemas de ordenación y de futuro de la laguna. Porque termino, la laguna no es una zona periférica de Santa Cruz, como siempre ha entendido una cierta élite chicharrera. No, la laguna es centralidad en la isla y además en muchos aspectos en Canarias. Y la laguna ha tenido y tendrá laguneros que en contra de nadie la defendamos, como hicimos algunos que ni siquiera éramos concejales en aquella época, y yo entre ellos, cuando se constituyó la Asociación Cívica en Defensa de la Laguna, frente a la propuesta de fusión con Santa Cruz, y estoy hablando de mediados de los años 80, porque los estatutos de esa asociación los escribí yo de mi puño y letra, y tengo el original en casa. La laguna, cuando su ayuntamiento estaba escorado, subordinado a esa élite de Santa Cruz, corporizada en ATI, tenía ciudadanos que la defendiéramos, en contra de nadie. La laguna es un municipio que tiene profundas raíces y con el que muchos laguneros tenemos una relación, permítame decirlo, filial. Esto es lo que les quería decir. Sí, una pregunta. Cuando dice que Coalición Canaria ha cambiado la moción y ahora abarca a todos los que tienen infracciones, ¿de qué se estaba hablando de que se habían aceptado esos 2.000 que dijo? Pues estamos hablando, les voy a entregar una certificación, o se las habrán entregado ya, que me ha expedido la Secretaría de es un documento público. De 2015 a 2019 se abrieron 1.026 expedientes de disciplina urbanística, cada uno de los cuales, a medida que no estén prescritos, daría lugar a un nuevo expediente de multa. Y además, en esta legislatura se han abierto 898. Estamos hablando de la suma de una cosa y de la otra. Y además Coalición Canaria en su moción dice una gran mentira. La parte resolutiva están tan a la desbandada, tan como un pollo sin cabeza, que ni revisan las cosas que presentan. Dicen que se abre un expediente sancionatorio como a todos los ciudadanos. Falso. Falso. No se ha abierto ni un solo expediente entre 2015 y 2019. Aquí lo tengo certificado. Y de 2019 hasta hoy, uno solo, muy potente, al que ya me referí el otro día, en fin, el que no quiero volver a insistir. Eran 100.000 metros cuadrados utilizados para una actividad de servicio en suelo que no es de servicio y adquirido como suelo y a precio de suelo rústico. Estamos hablando de eso, en una zona bien situada y que estaba produciendo además un gran efecto llamada a otros empresarios que querían hacer lo mismo, comprar en el entorno metropolitano suelo rústico y usarlo como suelo industrial o como suelo de servicios, sin tener ni la calificación ni las infraestructuras imprescindibles para ello. Esto es así de sencillo. Por eso termino como empecé. Vuelven a ser lo que nunca dejaron de ser. La agencia de los grandes intereses inmobiliarios. Porque si la gerencia de urbanismo divide sus efectivos, como están proponiendo, no vamos a poder cumplir nuestra prioridad, que es atajar la gran infracción urbanística, que es la que más efectos sobre el territorio produce, efectos más irreversibles, más escándalo entre la ciudadanía y desmoralización, y sobre todo que la protagonizan actores, a los que yo respeto mucho, que tienen los mejores asesoramientos. De tal manera que mantenerse en la infracción, como ocurre en el caso al que me he referido, puede salir a cuenta en el balance de resultados de las empresas al final de año, porque los gastos de asesoramiento y defensa son menores que los ingresos que proporciona la actividad desarrollada en un marco de grave indisciplina urbanística. Esto es lo que tengo que decirle. Y, por cierto, tengo aquí, se las voy a entregar también, la instrucción que dicté en su momento, sustentada en un informe
de los servicios de la gerencia. Y en esa instrucción no verán ustedes ni un solo párrafo que diga que no se abran expedientes de disciplina urbanística para la pequeña infracción territorial, ni que no se abran expedientes sancionatorios. No se dice en ningún sitio. Y esta era mi gran discrepancia con respecto al inicial informe de la Secretaría General, que daba por sentado que aquí se había prohibido la apertura de expedientes de multa. No. Lo que se ha hecho es establecer prioridades. Y la prioridad es expedientes de disciplina urbanística para proteger el territorio y dirigidos prioritariamente contra la gran infracción. Contra la gran infracción. Muchas gracias.